libros de crecimiento personal no sirven para nada si tú no los pones en práctica. Mamá, trabajo de pintora, estudiante de pintora y creadora de un club de lectura en inglés bastante grande. Leer es como cualquier otro hábito. O sea, leer es como ir al gimnasio, como empezar a comer saludable, como ir a correr. Igual pasa con la lectura. O sea, con la lectura tú tienes que ponerte una hora de leer. Entonces lo que hacíamos con mi esposo era literal, él llegaba de trabajar, trabajaba todo el día, llegaba de trabajar, yo le pasaba al niño como y arrancaba a trabajar en la noche limpiando unas oficinas. Con el método que ella plantea es que todos los días tú en la mañana te levantes y en el espejo, ya sea de tu cuarto o del baño, te des tú mismo el high five para leer en inglés y que sientas que te estás conectando con la lectura. Mi recomendación es... Bienvenidos al otro lado del charco, un espacio donde compartimos historias de quienes dejaron todo atrás para empezar de nuevo en tierras extranjeras. Hablamos de saltar al vacío, emprender con dudas y construir sueños lejos de casa. Dicen que un libro puede cambiarte la vida, pero ¿qué pasa cuando la lectura se convierte en tu estilo de vida y la forma de conectar con otras mujeres? Hoy nos acompaña Karen, una mujer que emigró a Australia con una maleta llena de dudas, pero también con la valentía de reconstruirse página por página. Karen, ¿cómo estás? Bienvenida al otro lado del charco. Hola Luisa, Hanna, feliz de estar acá finalmente con ustedes después de tantas coordinaciones. Reprogramamos. Ustedes no saben cuánto. Esto viene como desde septiembre, ¿no? Sí. Es que ha pasado muchas cosas, Dios mío. Sí. El año se nos fue, el tiempo voló, ya casi va a tocar poner Pastor López. Ya, esta casa ya suena Pastor López. ¿Ya? En la mía todavía no. ¿En la tuya? Todavía no. Estamos en Halloween. Bueno, sí. Muy adelantada, señora. Bueno, Karencilla, cuéntanos cómo estás. Nosotros ya nos habíamos conocido antes en algunos markets, pero bueno, queremos como saber más de tu historia, que nos cuentes como desde el principio. Llévanos como en el hilo de cómo, de uno, quién es Karen, y después nos vas llevando cómo llegaste acá y cómo haces lo que haces hoy en día. Sí, soy Karen Andrade. Llegué acá a Australia ya hace 8 años. Wow. Soy colombiana, soy de Neiva. Ah, mira. Wow, No sabía de Neiva. Sí. Pero salí del colegio e hice la universidad en Bogotá. Okay. Me vine para acá, para Australia, con mi esposo. Ya estábamos casados desde Colombia. Llegamos acá y como a los 8 meses de estar acá, quedó en embarazo. Quedamos embarazadas. ¿A los 8 meses? Sí, siendo Jesus. estudiantes. Uy. Entonces, pues se pueden imaginar, obviamente una emoción muy grande porque lo habíamos planeado por mucho tiempo, pero no nos esperábamos que fuera estando acá y tan rápido. Llegados. Tú sabes que uno cuando está empezando, o sea, en 8 meses uno ni siquiera ha terminado de pagar la deuda en Colombia, uno hasta ahora. Hay mucha inestabilidad porque es muy nuevo. ¿Tenías inglés? No tenía inglés. Exacto, Estaba sí. solo con el hi y yes. y bueno, llegamos a los 8 meses, bueno, quedó en embarazo. Tenemos un hijo que se llama Juan Martín, ya en enero cumple 7 añitos. Dios, qué locura. Sí, bueno, y estoy acá con mi esposo, con mi hijo. En mi país soy economista. Acá, what? Sí, Yo no sabía. Ok. soy economista, pero acá pues uno tiene que reinventarse. Y soy pintora y decoradora. Pero pintora de casas, porque hay muchas personas que cuando yo digo soy pintora se imaginan que claro. Galerías y todo el cuento. Ajá. Pero no, trabajo en construcción, pinto casas. Ya voy a cumplir 4 años pintando. Y bueno, también estudio pintura para obtener la licencia acá en Australia. Y bueno. O sea, retomemos. Mamá, trabajo de pintora, estudiante de pintora y creadora de un club de lectura en inglés bastante grande. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo pasa todo esto? O sea, desmenucemos esto un poquito.
Porque, bueno, entra la pintura a tu vida, bueno, ya eres mamá. Hablemos un poco de eso, de cómo fue así cortico la maternidad para ti estando en este país, cómo ver crecer a tu hijo acá, no allá, sí, no, ahí, voy a hacer ahí, voy a parar ahí. Ok, perfecto. Bueno, quedó en embarazo y pues no podía dejar de trabajar, seguí trabajando normal, como hasta Corte. alguien estaba emocionado. Denle agua a esta señora. ¿Quieres agua? Ser mamá en otro país en realidad es un reto, un desafío bastante grande, más porque estás solo. A los 8, bueno, quedé embarazada a los 8 meses de estar acá. Cuando tuve a mi hijo, pues ya llevamos 1 añito y medio, pero en esa época, pues no podíamos patrocinar un viaje para que viniera alguna de nuestras mamás a Claro. cuidar, pues, mi posparto, ayudarme con todo el tema que significa, pues, tener Claro. un hijo acá. Entonces, es un desafío grandísimo, pero pues afortunadamente con mi esposo pues siempre hemos hecho el equipo y tratar de manejar todo balanceadamente. El tema de trabajo es súper difícil Sí. porque pagar un childcare, una guardería Sí. acá es más caro que pagar, que lo que uno recibe trabajando. Inclusive Entonces, es más caro que a veces universidades, que ir a la universidad. exacto, O o sea, sea, qué locura. nosotros pagábamos $165 el día y si hacíamos la proporción era como prácticamente lo que en esa época yo me estaría ganando si yo trabajaba de cleaner en esa época. Entonces lo que Claro. hacíamos con mi esposo era literal, él llegaba de trabajar, trabajaba todo el día, llegaba de trabajar, yo le pasaba al niño como Oh, y arrancaba a trabajar en la noche limpiando unas oficinas. wow. Y así fue durante un tiempo. Luego, claro, mi hijo estaba todavía muy pequeño y se necesitaba pues todo el tema de la lactancia, todo. Para mí era muy difícil estar trabajando. Bueno, eso lo digo para que los jefes y eso que tengan Porfa. a una mujer que acaba de tener un hijo, como que sensibilizarlos un poco porque también es muy duro para uno estar haciendo como esas labores cuando uno está lactando, por lo menos. Claro, me Yo Claro. recuerdo que yo trabajaba y era el dolor en mi pecho porque obviamente la leche se va Claro, acumulando, el peso. peso, todo. Wow. Y claro, para mí era muy desgastante ese dolor físico porque literal te da dolor en el pecho cuando ya te sobrecargas. Entonces, llegar a la casa, darle de comer a mi hijo y al otro día Claro. igual, la misma rutina, con mi esposo casi no nos veíamos, era como llegaba y era el niño y arranco a correr para irme a mi trabajo. Luego decidimos, pues por temas de que compartiéramos en familia, que yo dejara el trabajo en la noche y conseguimos un trabajo limpiando unas oficinas, pero nos íbamos los tres. Entonces, Wow. pues, a mi esposo le daban las llaves y nos íbamos a limpiar las oficinas, entonces yo me iba con él y nos íbamos con nuestro niño y hacíamos las oficinas ahí, hasta que un día un jefe dice, estamos viendo en cámaras que hay un niño pequeño, eso no se puede, entonces bueno, ya después le tocó a mi esposo solito nuevamente, hasta que conseguí, bueno, eso fue una bendición, un trabajo como nanny de una familia australiana y ellos me dieron la oportunidad de poder llevar a mi hijo mientras cuidaba al Ok. niño Ah, de ellos. wow. Ahí estuve trabajando con ellos 2 años y pues para mí era el trabajo perfecto. Claro. Porque podía estar con mi hijo 100%, también compartiendo y cuidando al niño que tenía que pues Cuidar. que cuidar. Y a la vez se hizo una amistad muy bonita entre mi hijo y el niño. Ah, que un gana-gana. un gana-gana, tal cual. Qué respiro, esa vida estaba muy dura con el tema de la Sí, limpieza. entonces y a lo que me preguntabas, que te contara un poco de la maternidad,
en otro lugar, cuando estás alejado de tu familia, que no tienes como ese soporte de ayuda. Es bastante duro, es bastante retador, pero a la vez te vuelve muy fuerte y vuelve a la familia muy fuerte porque ya somos un equipo los tres. Entonces, Oh, qué es lindo. bonito. Qué bonito. Karen, ¿y cómo empiezas como a involucrarte también en el lado de la pintura? Tú encontraste como ese trabajo después, ¿cierto? Sí. Ok, yo empecé a trabajar en pintura porque, pues yo no les voy a decir que, ay, no, yo siempre soñé pintar, Sí. y que mi sueño era pintar, no. En realidad, uno acá se tiene que reinventar y a veces no en las cosas que uno sabe que tiene como ese don, sino que es simplemente por temas migratorios. Sí. Uno revisa en la lista como ¿Qué qué me sirve? oficio, qué tengo. profesión hay. Y yo lo que hice en esa época fue mirar en la lista que había. Entonces estaba pintura, carpintería, plomería, jardinería. Y yo a todos los trabajos que habían escribí. De jardinera, de carpintera, de todo. Yo escribí. Y la única persona que me respondió, porque yo siempre fui muy honesta, que no tenía experiencia, no soy capaz de decir que tengo experiencia en algo cuando no lo tengo. Entonces yo dije la verdad, como quiero aprender, Y bueno, mi jefe anterior que tuve, él me dio la oportunidad de aprender desde cero. Y nada, pues ahí ya empezó todo mi camino hacia la pintura, que es un oficio que gracias a Dios lo encontré porque en realidad he sentido mucha pasión hacia él. Y digo, bueno, pues si no me respondieron de las otras es porque en realidad pues la pintura estaba ahí Como para en mí. tu destino. Exactamente. Ahora cuéntanos de pronto cómo llega, porque tengo entendido que fue como más adelante que adquiriste este hábito de leer, ¿cierto? Porque tú no leías tanto antes, ¿cierto? Cuéntanos un poco cómo llega esto a tu vida. Ok, sí, yo no soy lectora de toda la vida. Yo sé que hay chicas y también pues chicos que han leído desde pequeños y no, yo no he sido esa lectora de toda la vida. Yo empecé a leer fue porque yo creo que un cúmulo de todas esas cosas que les he estado contando y otras cosas personales, entré como en una crisis, esa crisis existencial que nos da a algunos y que nunca me había pasado, entonces me dio y me dio con toda. Entonces, siempre he sido como muy racional, como de buscar qué me pasa, Economista. sí, a salir de ahí porque pues también tengo un hijo y no puedo estar Claro. triste, Como, sí. decaída, pues porque tengo que ser el soporte también para mi hijo. Entonces empecé a buscar como que podía hacer. Recuerdo que en esa época estábamos reuniendo el dinero para renovar la visa. Entonces, pues, para pagar terapia no tenía porque estábamos Claro, juntando lo de sí. la visa. Es que eso es lo que mucha gente, sí, o sea, es duro porque uno sabe que uno necesita como terapia porque está triste o lo que sea que esté pasando, pero a veces uno no puede pagar ese tipo de cosas y ahí es donde es como, fuck, qué difícil. Claro. Pero hay otras alternativas. Hay otras alternativas, exactamente. Sin duda, la terapia será lo mejor, Claro. pero en mi caso, pues no pude tomar la terapia. Entonces, lo que hice fue, bueno, empecé a escuchar muchos podcasts acerca de crecimiento personal, acerca de amor propio, como toda esa parte de podcasts psicológicos. Y en uno de esos capítulos hablaban de un libro. Que se llama El hábito del high five, o sea, del high five de chocar la mano. De Mel chocar Robbins. cinco. De Mel Robbins, sí. Y según lo que contaba la chica en el podcast, era como me podía servir ese libro a mí. Entonces yo dije, yo me voy a comprar ese libro y me lo quiero empezar a leer. Y así fue, me puse a buscar el libro y resulta que el libro no está en español. No tiene traducción al español. Entonces, lo primero que se me pasó fue
ok, no lo voy a leer porque no Entonces, está en español. Claro. Pero seguía escuchando podcast y el mismo podcast y ya hablaba de ese libro y yo decía, no sé, o sea, lo voy a comprar y voy a mirar a ver qué tal. Voy a intentar. Voy a Sí. intentarlo. Afortunadamente me dije eso porque en realidad mi primer pensamiento fue, ok, no está en español, no me lo va a leer. Sí. Pero lo compré y empecé a leerlo. Desde el primer momento que empecé a leerlo, empecé a sentir como esa conexión. Y ahí es cuando empieza todo este camino de leer en inglés. Porque me ayudó, ese libro me ayudó. Pero más que eso, o sea, literal, los libros de crecimiento personal no sirven para nada si tú no los pones en práctica. Porque Claro. mucha gente dice, ay, no, pero esos todos motivacionales de desarrollo personal, eso no sirve para nada. Y efectivamente no sirven para nada si lo que tú haces es leerlo, lo guardas en la biblioteca y ahí quedó. Claro. O sea, con el solo hecho de leerlo, no vas a No, notar no un para cambio. ahí. Tienes que dar como un paso más. Exactamente. Y hay libros en los que tú los lees todos y nada resonó contigo, pues no pasa nada, no tienes sí. necesidad. Es como las cosas que tú sientes que resuenan contigo. Mm. Y con ese libro yo empecé a notar muchísimo cambio en mí. Pero ¿qué estabas haciendo tú? O sea, porque tú estabas leyendo, estás diciendo como, bueno, hay que accionar. O sea, ¿qué te decía ese libro? De que, o sea, ¿cuáles fueron esos pasitos que tú dijiste, bueno, voy a accionar esto en mi vida porque realmente quiero un cambio? Tú venías triste, bajoneada, quiero hacer un cambio. ¿Qué hiciste tú? Ok, hablando de ese libro puntualmente, bueno, tiene muchas herramientas, pero lo primordial es el hábito del high five, que Mel Robbins habla acerca de cómo neurológicamente el hecho de uno darle el choque de la mano a una persona le genera como esa energía, esa ¿Dopamina? emoción. Entonces, ella con el método que ella plantea es que todos los días tú en la mañana te levantes y en el espejo, ya sea de tu cuarto o del baño, te des tú mismo el high five, mirándote a los ojos y celebrándote o sea, celebrando por eso Sí, me simplemente levanté. despertar, exactamente. Que si tú lo escuchas puede sonar, uno dice, ay no, qué bobada, pero hazlo y vas a notar en realidad cómo se te sonríe la cara normal, nomás cuando simplemente te das el high five. Entonces yo empecé a hacer eso. Otras cosas del libro también que me gustaron mucho es que colocar una frasecita de una afirmación o una frase motivacional en el espejo también, o en un frasquito que tengas de frases. Yo la puse en el espejo de mi baño y la frase que me coloqué en esa época era, eres más fuerte de lo que crees. Y todos los días me despertaba y veía esa frase, eres más fuerte de lo que crees. Y bueno, ya cuando uno mira hacia atrás, efectivamente se da cuenta, oiga, sí, soy más fuerte de lo que creía. Pero uno cuando uno está triste, cuando uno está en una situación así, uno no se las cree. No lo Sí, nota tanto. No lo literal. nota. Entonces, muchas cositas, ese libro tiene muchas herramientas que si alguien está pasando de pronto por una situación similar, ese libro lo recomiendo mucho. Y bueno, ya después de ese libro lo terminé en inglés, o sea, fue mi primer libro. Yo era de las personas que iba a una librería o esas casitas que hay de madera en la calle Sí, que que uno tienen pone los un libro. libros. Sí, acá hay como una especie de bibliotecas, como, o como se decía, sí, son como unas cajitas en donde pone la gente libros como que regalan. Entonces En la calle, sí. tú puedes encontrar estas cosas en la calle y ver como qué libro te sirve y simplemente o intercambiar o poner si tú quieres o coger el que te sirva, ¿cierto? Exactamente. Ujú. Y yo era de las que iba a una librería o me cogía un librito de esas cajitas y yo decía, este me lo va a leer, este va a ser mi primer libro en inglés, porque siempre pues está la motivación de aprender inglés, obviamente. Claro. Entonces yo, este va a ser, me leía 3, 5 páginas y ahí quedaba. Pero cuando lo terminé, yo me sentí invencible, o sea, yo dije, Oh. lo logré, o sea, mi Claro. primer libro en inglés completo. Y ahí empecé a leer más hasta que me leí, que hasta el momento es mi libro preferido,
que es Eat, Pray and Love, Comer, Rezar y Amar, de Como la película. Elizabeth Gilbert. Sí. Ajá, ajá. Me leí ese libro y ese libro ya me enganchó, o sea, fue para mí el enamorarme de la lectura, ya. Oh, wow. Porque yo me iba a trabajar o estaba en mi casa o algo y yo era pensando, ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar? Me imaginaba todo Claro. eso cuando tú estás viendo Sí, como sí, una una serie, como película. una película. Sí. Y claro, era como todo ese tiempo de estar pensando y nada, ese libro para mí ha sido pues mi preferido hasta el momento. Digo hasta el momento porque uno no sabe qué Claro. pueda encontrar. Y pues ahí me volví una lectora y lectora en inglés y pues ahí nace ya toda la iniciativa. En ese momento, porque mira que a mí me pasa algo muy similar. Yo siento que, o sea, en español, a mí me gusta leer. O sea, siento que la escritura en español es como tan romántica. Yo soy una romántica rara, pero a mí me gusta ese romantiqueo en español y yo no siento esa conexión con los libros en inglés. Entonces yo he leído un par de libros en inglés, pero o sea, me cuestan. O sea, digamos que nunca me ha pasado algo de lo que me estás diciendo, porque me ha pasado en español, pero en inglés me siento súper desconectada y me pasa, me leo, no sé, las 20 páginas y es como, y yo tengo un problema con los libros y es que no me gusta empezar otro libro sin terminar el que empecé. Entonces me esfuerzo mucho a terminar el libro sin querer terminármelo, ¿sí? Pero entonces ahí yo te iba a preguntar el truco, ¿cómo empiezo? ¿Cómo hago como para, no sé, si por ejemplo estoy viendo que estoy procrastinando mucho la lectura? Entonces, ¿qué empezaste a hacer tú? Bueno, tú estabas muy conectada con el libro, pero digamos, hay veces en que uno está cansado, eres mamá, trabajabas, no sé qué, un montón de cosas, pues podrías no leer, ¿sí? O sea, la fácil es no leer. O sea, como qué tips me das ahí como para yo engancharme? Ok. Buena pregunta, la verdad. Para leer en inglés y que sientas que te estás conectando con la lectura, mi recomendación es no traduzcas cada palabra que no entiendas, porque cuando tú empiezas a traducir cada palabra que no entiendes, te desconectas completamente del hilo de la historia. Entonces yo me di cuenta de eso, que al principio cuando yo les decía que me leía máximo 5 páginas de un libro, era por eso, porque yo cada segundo literal cogía y empezaba a buscar la palabra en el traductor, entonces me tenía que volver al párrafo y volverlo a leer, o sea, ya en eso ya me había desconectado completamente del hilo de la historia. Entonces, mi recomendación para leer en inglés es muchas veces el mismo contexto del párrafo o de la página te va a decir el significado de esa palabra. O sea, no tienes que saber exactamente qué significa esa palabra, sino que por el contexto tú ya deduces qué significa esa palabra. Ya luego, si subrayas esa palabra, pero no te vas a ir a buscarla de una vez. Simplemente al final, cuando terminas de leer tu sección del día, las anotas en un cuaderno y ahí si buscas el vocabulario, el significado, pero no te detengas todo el tiempo a estar buscando. Solo porque no entendí la palabra. Exactamente. Okay. Porque ahí se desconecta uno completamente de lo que el autor quiere transmitirle a uno. Eso te diría para empezar a leer en inglés. Otra cosa es encontrar libros, primero que conecten contigo, o sea, que sea como un tema que tú quieres trabajar. No tiene que ser crecimiento personal, puede ser una novela romántica, suspenso, es dependiendo del el género que a ti te guste. Pero te recomendaría empezar por libros no tan complejos, porque también un ejemplo, errores que yo cometía era que cogía de la cajita el libro de suspenso que ya tenía diálogos muy, muy complejos. Entonces, pues obviamente la iba a descartar porque no entendía. Entonces, es empezar como por libros sencillos. Los libros infantiles obviamente son mucho más sencillos, pero pues sé que hay gente que dice, no, pues yo no quiero leerme un libro de niños. Sí. O sea, no. Es como... No, yo empezaría por ahí. A mí me da como en el ego, no sé, ¿En es serio? como...
tan vieja y te vas a poner a leer los Pero tres hay unos cochinos. chéveres. Mira, Hay unos, pues, hay unos chéveres. Hay unos como juveniles Sí, que he visto que exacto. son como, bueno, pero es que no sé, o sea, Sí, no, se después- entiende porque, o sea, uno se imagina uno en el tren con un libro de niños, o sea, pero de los géneros que he leído, yo te diría que los libros de crecimiento personal son los que tienen el inglés más sencillo, eh, porque es un inglés muy informal, o sea, es como alguien que te está dando un consejo a ti, entonces los diálogos son mucho más sencillos. Sí. Karencilla, ahora sí, ¿cómo pasaste de cómo empezaste a leer? Como más dijiste como, wow, esto acá está como chévere, está como interesante, por fin puedo leer un libro y terminármelo. ¿Cómo empieza como ya para aterrizar más como a tu comunidad? ¿Cómo empieza a crecer More Than Reading? Sí. O cómo llega, porque todavía no ha nacido. Sí, exacto. Sí, yo cuando decidí crear el club de lectura fue porque, listo, empecé a leer, pero ahora quería como desahogarme y contar lo que había leído. Sí, ok. Mi entorno no son lectores, entonces pues yo me quedaba con el libro y yo quería como eso que le salen a uno letreros, como quiero hablar, Sí. quiero hablar del libro. Ah, qué lindo, sí. Entonces dije, voy a buscar un club de lectura. No encontré club de lectura creado por latinos, no encontré. Entonces lo que hice fue empezar a buscar acá los australianos. Pero ellos se reúnen entre semana, que a las 11 de la mañana, y pues obviamente claro. Ah, Los horarios. como los pues la horarios, gente normal trabaja. sí, exacto, para nosotras que trabajamos todos los días, es complicado esos horarios. Entonces yo dije, no, pero yo quiero hablar del libro, y dije, pues voy a crear uno. Entonces ahí fue que empezó todo. Dije, voy a decirle a mis amigas cercanas, que quiero crear un club de lectura para que practiquemos. Yo desde un principio sabía que era para leer en inglés. O sea, ahora que estoy en este momento, digo, fui muy clara, muy específica que fuera en inglés, y quizás por eso es que la comunidad ha ido creciendo tanto, pero bueno, eso después les contaré. Pero yo desde un principio dije que sea en inglés, les dije a ellas, no les escribí por WhatsApp, simplemente las llamé porque yo dije, me van a dejar en visto. Opa. Sí. Me van a dejar en visto porque aquí a uno le inviten, ay, para que vengas a un club de lectura. Entonces, hay chicas que les gusta leer mucho, hay chicas que como, Karen, ¿Cómo club que de es eso? Sí. lectura. Y más que nos teníamos que reunir los domingos porque pues yo trabajo de lunes a sábado, y mi único día es el domingo, entonces mucha gente el domingo pues que se va a reunir a hablar de un libro. O sea, Sí, esa sí, era sí. mi idea, ¿no? Sí. Que se va a reunir un domingo a hablar de un libro. Las llamé y afortunadamente o sea, fue como que las llamara y fue como, ay, yo estaba buscando desde hace rato algo así, como... Ah, mira. Entonces fue muy bonito sentir eso porque mi cabeza me decía, me van a decir como... Loca. Se enloqueció, o me van a decir sí, como por llevarme la corriente, pero no, en realidad el apoyo y como la aceptación desde un principio fue muy bonita. Y luego ellas fueron, que una amiga mía también, y luego que una amiga de mi amiga, y así fue creciendo la comunidad. Todos los domingos, como que... No, nosotros no nos Ah, reunimos todos los domingos, ok. sino que, un ejemplo, escogemos el libro Ajá. y damos 6 semanas para leerlo. Wow, claro. 6 semanas para leer el libro completo. Leer el libro completo, exacto. Uy, es un commitment. O sea, Sí. es como, bueno, tienes 6 semanas, you know. Pero mira que en realidad hacer parte de una comunidad cuando quieres implementar como un hobby o un hábito en Claro. tu vida es primordial. Es buenísimo. Porque sientes en sí esa presión, ese Sí. compromiso. Sí. Entonces, un ejemplo, tienes 6 semanas y tú miras cómo en 6 semanas lo terminas. Y hay chicas que me dicen, si yo lo hubiera hecho sola, el libro estaría ahí comprado Abandonado. y guardado. Claro. Entonces, cuando se siente... Mira que el libro de Hábitos Atómicos, Sí. ese libro habla mucho que para uno implementar un hábito a la vida,
es muy importante hacer parte Un de una equipo. comunidad, conseguir como esas personas cómplices que lo van a ayudar a uno como a sentir esa motivación, porque hay días en los que literalmente tú no quieres leer, o hay días Claro. leer es como cualquier otro hábito, o sea, leer es como ir al gimnasio, como Ujú. empezar a comer saludable, como ir a correr. Hay personas que creen que leer es, me compro el libro y ya me van a, uy, Soy amé la lectora. lectura, o sea, Sí, no, o sea, cuando tú vas a empezar a ir al gimnasio, te cuesta. Claro. O sea, bueno, a mí todavía me cuesta. Te cuesta muchísimo ir al gimnasio y tienes que hacerte una rutina, tienes que ponerte una hora, te compras tu ropa deportiva. O sea, igual pasa con la lectura. O sea, con la lectura tú tienes que ponerte una hora de leer. O sea, ese es, yo creo que es de, hablando de los consejos que me decías que te podía dar, que les podría dar, es al principio cuando la lectura no es un hábito, implementate un horario todos los días para leer a la misma hora. Y no lo veas como, ay, qué pereza, tengo que leer. No, sino que yo lo que hago es como, es una cita conmigo. Es como esa cita conmigo que puede pasar lo que sea, yo ya la tengo ahí separada. Mm. Igual no es que sea una hora, o sea, 20 minutos en el día tú ya lees lo suficiente. Entonces, es colocarnos una hora, es... Como literal poner una alarma que diga, yo siento que diga cita conmigo. Eso está Exacto, súper chévere. tal cual. Y me llegue la alarma, es como, bueno, es mi momento de darme un espacio para mí. Y más pues nosotros acá que estamos trabajando todo el día con miles de cosas, Sí. preocupaciones, visas, en fin, ese ratico, créeme que tú vas a sentir una tranquilidad, o sea, es como, como desahogarse, sacarse como todo eso de todo el día. Yo leo en las mañanas también cuando voy camino al trabajo, porque me voy en transporte público. Entonces, para mí empezar el día también leyendo es ha sido terapéutico. así, genial. Yo llego a trabajar tranquila y también imaginándome como que va a pasar después en la historia. Pero bueno, ¿en qué íbamos? ¿En qué parte íbamos? Como que ya empieza a crecer Estás tu haciendo la comunidad. comunidad, Entonces sí. estas chicas estás viendo que sí hay como un vacío que estás llenando, Ay, porque sí. estas chicas sí están comprometidas y están leyendo y están trayendo más personas. Exactamente. Entonces, pues sí, así comenzó el club. Ajá. También desde un principio lo que yo hice fue crearle una identidad al club. No fue como, ay, sí, vengan y leemos. Sí. No, yo soy como a veces como muy metódica, no sé. Sí. Yo le creé un loguito, le puse el nombre. Ajá. Y ya cuando las agregaba al grupo de WhatsApp, ya tenía un logo, ya tenía un nombre, entonces ya las chicas Claro, sentían mucho más que había una profesional. comunidad, ¿sí? Sí. No era Claro. como, ay, Karen, Menganita, sí. escríbele allá por privado, no, era Sí. que había, desde un principio se creó el grupo con un logo, con el nombre. Y esto nace netamente como por pasión. Tú en realidad no tenías ¿cómo lo veías esto? ¿Como literalmente un hobby o querías como en algún momento monetizarlo? Literal como un hobby. Yo Ajá. no, en ningún momento, inclusive todavía me cuesta monetizar, pero yo lo veía como un hobby. Creo que todavía veo como una parte de hobby, Sí, pero también hay una parte en mí que ya me aterriza y me dice, oye, ya sí. tienes 300 mujeres en todas partes del mundo, ya también ya no es el hobby que ay, si lo quiero hacer lo hago, si no lo quiero hacer no lo hago. No, ya hay una comunidad, ya hay unas Sí. bases, entonces Hay una responsabilidad. hay una responsabilidad, entonces ya para mí ya deja de ser un hobby y ya se convierte en realidad en mi estilo de vida, en así como trabajo, así como soy mamá, así como soy esposa, también tengo pues mi club de lectura y así mismo les doy mi tiempo, así mismo respeto todo lo de la comunidad y entonces ahí ya es cuando siento que ya deja de ser un hobby para mí. Ajá. ¿Cómo haces, por ejemplo, para que
pues precisamente con todas estas tareas que tienes que desarrollar, igual liderar un club de lectura requiere de esfuerzo y no solo porque siento que a veces como que hay una pequeña confusión en tener una comunidad, es tener un montón de gente que te sigue, pero no, ahí tú tienes que desarrollar como otras tareas para que estas personas realmente se sientan parte, ¿sí? O sea, como de que ellas se sientan que son, o sea, como un elemento importante de la comunidad. ¿Cómo haces eso tú, por ejemplo, en tu club? Ok. Tienes razón cuando no se basa como en qué tantos seguidores, o sea, que no sean seguidores, sino que en realidad se sientan como parte de la comunidad. Y algo me pasó, una persona me escribió y me dijo, quiero que me ayudes a crear una comunidad. Y yo le dije, pero si tú tienes más seguidores que yo, o sea, porque a veces uno dice, no, pero pues tú tienes muchos más seguidores que yo. Y me dijo, como no, pero puede que tú no tengas muchos seguidores, pero el engagement que tiene tu comunidad es muy fuerte. Y a eso va. Yo siento que no es algo como estratégicamente que yo lo haya planeado, pero es algo que si yo ahora lo veo, te puedo decir, mira, haz esto. Yo por lo menos en el club de lectura todo es por votación. Todo es democráticamente. Escogemos un libro por votación y quienes dicen el libro son las mismas chicas que están en el club de lectura. Ellas dan recomendaciones del libro y luego votamos y el libro que gane, ese es el libro que nos vamos a leer. Entonces eso hace que ellas se sientan pues escuchadas también, porque no es como, ok, Karen dijo que ese era el libro y ese es el que nos vamos a leer, no. Siento que esa parte de darles a la comunidad el poder de que elijan qué vamos a hacer, no lo digo solo por el tema de los libros, los digo, no sé, por alguna otra comunidad, el hecho de que las personas de la comunidad puedan votar por lo que se va a hacer, se me hace que esa ha sido una ventaja, pues, para mí. Como que tengan un voto. Exactamente. Eso puede ser como algo que puede servir, lo otro es... Siempre desde un inicio he sido como muy cercana. Entonces, si yo escribo en el grupo como si alguien tiene algún problema, se le ha presentado alguna dificultad con la lectura en inglés, díganme, escríbanme y yo les respondo. Como que tú estás muy atenta. Exactamente. Entonces, yo sé que cada persona tiene... una situación diferente para leer en inglés. O sea, un ejemplo puede que tú, Hanna y Luisa tengan un nivel de inglés completamente diferente y la lectura también. Entonces, en esos casos, yo ya las chicas me escriben por privado y les doy como ese tip que a esa persona le puede servir. Le digo cuántas páginas lean el día, cómo lo puede hacer para que pueda terminar el libro a tiempo. Entonces siento que como esa cercanía también como de uno a uno hace que la persona también diga Se "Ok". sienta acompañada durante Exacto. todo el proceso, o sea, no es como yo soy una más Sí. de estas 300, pues ella Exacto. que me va a poner cuidado y ella Exacto. está como, bueno, de este nivel, dale, arranca por ahí. Sí, me parece muy lindo. Yo quiero saber cómo tú haces, cómo es el proceso, porque yo siempre he querido, yo te he dicho, como yo quiero ir, pero bueno, me falta el hábito de la lectura. Yo digo, fuck, ok, bueno, no pasa nada. ¿Cómo es el proceso ya cuando ya leí el libro y voy al club de lectura? ¿Qué pasa en un club de lectura? Porque yo no tengo ni idea, pero me da mucha curiosidad. Ok, ya una vez terminamos el libro, lo que hacemos es nos reunimos presencialmente. Hay chicas que viven en otras ciudades y ellas se conectan por Zoom ese Mira. día. Pero sin duda el fuerte de la comunidad es el presencial. Presencial, sí. Cuando nos reunimos, yo soy como muy profesora. Yo tengo mis preguntas de las que voy a decir. Okay. No es que yo vaya a improvisar, no, Sí, nada. claro. Yo me organizo, tengo mi cuestionario. Inclusive ellas ya saben cuál es la primera pregunta porque siempre le pregunto la misma y ya lo saben. Pero todo muy organizado y
yo voy preguntando y las personas, las chicas que quieren participar, pues simplemente alzan la mano. Eso es algo también importante porque hay chicas que me dicen, no me lo alcancé a leer todo, pero no pasa nada. O sea, yo no pregunto quiénes sí, quiénes no, las que no, no Sí, se y como salen. profesor. No, que no, Sí. no, exacto. Es como, así alcanzarás a leer 5 páginas, eso ya es ganancia. O sea, yo sé el esfuerzo Sí. que hiciste por leerte esas 5 páginas. Cool. Entonces, es ir, compartir. Y las personas que quieren hablar simplemente alzan la mano y opinan. Yo no voy a decir, ok, Luisa, por favor, dime Sí, qué pasa el pasó. tablero No, y... porque eso también siento que es como un freno que tienen las personas Claro. para ir a un club de lecturas porque creen que la persona les va a preguntar qué Las van a pasó. corchar. Exacto, Sí. dime qué pasó en tal cosa y cuando la persona apenas se ha leído las primeras páginas. Sí, Entonces, ok. eso sí, siempre lo he tenido muy claro, es nunca va a preguntar puntualmente a alguien, sino hago la pregunta y las personas que Que quieran participar. participar hablan. Es como llegar a una conclusión también del libro, ¿no? Entonces, Exacto. para eso es como el main point de reunirse, como tratar de hablar de cuál es la conclusión o qué cambios pueden hacer, ¿verdad? También, y todos interpretamos también los libros de maneras diferentes y eso es lo bonito de un Chévere, club, sí. el poder, por lo menos cuando nos leímos El Principito, todos le dimos una interpretación diferente a la rosa, al zorrito, es muy bonito cuando Qué uno chévere, ve sí, que, o sea, diferentes personas lo interpretamos diferente. sí. Y siempre después del encuentro del club de lectura, mientras vamos opinando y eso van saliendo también muchos consejos entre todas, o sea, Claro. es algo que Qué lindo. entre la misma comunidad nos vamos diciendo cosas, reímos, lloramos, mejor dicho, Oh. es muy bonito, la verdad, que yo me siento muy agradecida, muy afortunada porque siento que es una comunidad como tan bonita que está siempre muy abierta a Sí. escuchar, a apoyar. Y que nace de tu pasión. Exacto. Que a la final crear comunidades de una pasión, yo siento que es el lo camino. mejor, es lo mejor porque no tienes que hacer muchas cosas porque el solo hecho de que tú ya hablas de algo que te apasiona, ya la gente llega a ti, la gente se conecta contigo porque, Sí. porque se transmite como esa pasión Total. que tienes. Sí, se siente. Sí. ¿Hay alguna historia que tú digas que te haya marcado durante este tiempo que has tenido la comunidad de alguna mujer que haya, no sé, haya cambiado su vida, haya salido de una situación, alguna cosa que realmente te haya tocado y que tú digas, wow, o sea, de pronto, obviamente, 300 es un montón si comparamos con otros clubs de lectura que llevan, no sé, millones de años y que tienen millones de seguidores, ok, pero cambiarle cambiarle la vida a una sola persona ya es un montón. Entonces, ¿te ha pasado algo así? Sí, bueno, tengo varias historias. Una, por lo menos, ya en cuanto a leer en inglés, ella cuando empezó en el club de lectura, ella me decía, pero yo nunca he leído en inglés, yo no tengo buen inglés, nada. Y era así como muy tímida al principio con la lectura. Y ya luego, como 6 meses después, cuando alguien en el grupo escribía como, ay, es que soy nueva, no sé qué, yo la veía ya respondiendo y decía como, "No, ánimo, ánimo, que así es al principio, ya luego te vas soltando, luego no sé qué". Y ella dijo, yo en mi tercer libro ya me sentí más confiada con mi lectura en inglés. Entonces, para mí eso fue como, wow, qué bonito ver cómo no es que yo sea profesora de inglés, no, o sea, mi inglés se necesita muchísimo todavía, pero no es que yo enseñe a leer en inglés, sino es como dar esa motivación y ese soporte para que las personas lo empiecen a leer en este idioma. Entonces, para mí fue muy bonito esa historia de ver cómo alguien que como yo no leía nada y ahora motivando a otras personas a que lo hagan. Entonces, esa historia me conmovió, pues me llenó de mucha alegría. Otra también fue una chica que me dijo que estaba pasando por un mal momento y dijo, y yo abrí el libro que nos estábamos leyendo y dije como, dame una señal.
y en la página que abra el libro voy a tomar ese mensaje. Y ella me dijo, lo abrí y me llegó la frase perfecta para lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Entonces es como los libros te pueden transformar, o sea, los libros a veces se subestiman, pero los libros tienen mucha magia, mucho poder de transformación, siempre y cuando pues tú pongas de tu parte, ¿no? Obviamente. Y bueno, otra historia también, una chica que estaba pasando por un proceso difícil de pareja, ella también me dijo como en todo este tiempo que estaba en el club de lectura, sin que tú supieras que yo estoy pasando por en un proceso difícil con mi pareja, esos libros son los que me han sostenido y me han ayudado en ese proceso. Entonces, aunque uno a veces no se dé cuenta qué tan allá puede llegar el club de lectura a la comunidad, escuchar como esos casos, es como, ay, ya, con eso no necesito monetizar, no necesito nada, eso me llena el alma. Claro. Siento que este episodio ha sido muy lindo. Yo igual, o sea, ya tenemos que ir finalizando, pero yo sí quiero preguntar algo que se me hace, o sea, vital saber de ti, y es que se me hace impresionante cómo haces para manejar tantas cosas al tiempo. O sea, tú eres mamá, trabajas en pintura y tienes tu club de lectura que lo haces los domingos. Entonces, cuéntanos cómo utilizas tu tiempo. Tú dijiste como que te gusta la organización. ¿Cómo organizas tu tiempo y cómo le puedes decir a las demás personas que de pronto quieren tener como esa parte como su hobby o lo que sea, como su otra negocio, no sé, y cómo se pueden organizar ellos? Ok, en realidad no es que yo sea la mujer más organizada de este mundo, es simplemente, siempre tenemos la excusa de que no tenemos tiempo. Esa va a ser la excusa siempre. O sea, inclusive cuando no tenía hijos, igual, no tengo tiempo. Cuando trabajaba en mi país, igual, no tengo tiempo. Siempre era buscando un pretexto de tiempo para no hacer algo. Yo siento que más que tener tiempo o no, es proponerse uno a lo voy a hacer, porque cuando no lo queremos hacer, buscamos miles de excusas, miles. En cambio que cuando decimos, ok, lo voy a hacer, buscamos la manera de hacerlo. Así, o sea, en el día, si solo te quedan 20 minutos, dedícale esos 20 minutos a ese hobby que quieras. No necesariamente tiene que ser la lectura. Yo sé que no a todas las personas nos gusta leer, les gusta leer, pero el hobby que sea, baile, fotografía, salir a caminar, piénsalo como, ok, es una cita conmigo, es un regalo que me voy a dar, no tengo tiempo, pero le voy a sacar el espacio y pase lo que pase, esos 20 minutos, esa hora, no la voy a mover porque siempre dejamos como esa fracción de tiempo para nuestros hobbies como muy flexible. Entonces, si pasa algo, ok, entonces no, hoy no hago eso porque tal. En cambio que cuando tú te propones como dejarla ahí fija, por lo menos al principio, cuando estás empezando, dejarla siempre fija, ya luego, o sea, yo ya no me tengo ni siquiera que poner alarma ni nada, es algo que ya es del día a día. Entonces, no se necesita tener mucho tiempo. Hay personas, recuerdo una chica que me dijo, ay, pero tan chévere tu Karencita que puedes leer, como si yo estuviera en la casa sin hacer nada. Sí. O sea, como si yo estuviera en el sofá, literal, así como esas Sí, fotos sí, de sí. Pinterest, Sí. así con la tacita de café. No, o sea, es buscar el espacio, separar el espacio, dejarlo fijo, regalarte ese tiempo para ti, esa cita contigo, y créeme que así lo vas a lograr. Me encanta. Otra cosa que yo, antes de cerrar, baby, perdón, es que yo quiero saber, porque es que yo me acuerdo que yo te conocí a ti en un grupo de yoga. Sí. Yo fui allá sola, así random, conocí a la chica que organizaba el evento y te conocí y estábamos hablando y en ese momento tú decías como que tenías tu grupo y estaba creciendo y todo cool, porque es una comunidad que nace de tu pasión, pero que querías ver la manera de cómo monetizarlo. ¿Tú cómo empezaste a hacer ese cambio y qué estás monetizando hoy en día? Ok, eso es muy importante porque así estemos haciendo las cosas con pasión, si tú quieres que sea sostenible con el tiempo,
necesitas monetizar, necesitas llenarle de gasolina como a esa pasión. Claro. Porque te puede funcionar por ahora, me puede funcionar, pero va a llegar un momento en que va a necesitar de ese dinero para inyectarle otra vez a la comunidad y que se vuelva sostenible y que crezca. Entonces, mi manera de monetizar en este momento es de acuerdo pues a todo lo que he hecho en el club de lectura. Cuando ya uno, eso es lo bonito de tener una comunidad también, porque con la comunidad tú puedes ver también qué las personas están necesitando. Claro. Entonces, claro, al tener la comunidad me di cuenta que las chicas, al igual que yo, son muy cositeras, con Sí. que el bolsito para el libro, que los esferos de colores, papelitos. Sí. Entonces, ahí fue cuando creé mi línea de accesorios para lectores. Entonces, pues esa es mi manera de monetizar con la que voy a los markets. Y ya en cuanto al club de lectura, en sí es un low ticket que al principio yo no tenía ningún cobro, pero pues ya ahora es algo mínimo, pero en sí representa, o sea, ni siquiera es ganancia para mí. Créeme que ese dinero claro. lo uso para el próximo encuentro, Invertir. llevarles algo, o sea, Claro. y es muy necesario porque es algo con lo que me he ido enfrentando porque me cuesta. Yo siento que las personas que creamos comunidad desde la pasión, nos cuesta mucho llegar al punto de monetizar, porque es Claro. como, no, o sea, como... Como esto nació por otra causa, ¿cómo Exacto. voy a traer como... ¿Cómo te voy a cobrar? ¿Cómo te voy a cobrar Como- por algo que me apasiona? Pero pues así es la vida. Así es la vida y así, bueno, está el libro de Ikigai también. Ese libro es, qué bonito uno poder hacer lo que ama, pero también recibir, ya sea monetariamente, algún ingreso por lo que uno ama. Entonces, pues ese es mi consejo, pues también para todas las comunidades que están empezando desde la pasión. Va a llegar algún momento que para que sea sostenible esa comunidad, tiene que haber algo de monetización. Karen, entonces, si tuvieras que decir hoy los pasos concretos para crear una comunidad que genere engagement, ¿qué dirías? Bueno, yo diría que primero tiene que ser desde algo que te apasiona, por lo que les digo, cuando uno hace algo por pasión, se nota y eso conecta. Segundo, quitarnos ese síndrome del impostor, porque muchas veces creemos que al ser una pasión por lo que lo estamos haciendo, no somos el experto haciendo eso. Entonces, en mi caso, un ejemplo, yo no soy experta hablando inglés. Bueno, ahora puedo decir que soy muy buena leyendo en inglés. Pero cuando yo empecé, nunca me había leído un libro en inglés. Mi speaking todavía le falta demasiado. Entonces es como no esperar llegar a ser el experto en ese tema, porque puede que no llegue, o va a llegar, pero pues se va a demorar, y mientras tú llegas a esa expertise, pues va a haber otra persona o algo que lo va a hacer, entonces ahí tú vas a decir, ay, ¿yo por qué no lo hice antes? ¿Sí? Muchas veces yo siento que también la conexión que he creado con las chicas es porque sienten que yo soy una mujer común y corriente, así que trabajo, soy mamá, que mi inglés no es bueno, que me presento a todos los desafíos de ser inmigrante y cómo empecé a leer. Entonces, a veces siento que no es necesario ser experto y más bien ser auténtico y mostrar el camino. Yo no lo hacía, pero mira, ahora lo estoy haciendo y eso inspira más. Exacto. Tercero, si ya tienes en sí esa pasión por la que lo vas a hacer, es preguntarte la comunidad a quién va a ir dirigida. O sea, responderte esa pregunta, ¿a quién quiero ayudar? ¿A qué personas quiero ayudar? En mi caso, desde un principio, escogí que fueran mujeres. No fue algo que me hubiera dicho, ay, no, tiene que ser mujeres, sino que
eran mis amigas, luego amigas de mis amigas, y ya cuando me di cuenta, pues éramos una comunidad de mujeres. Y así ya después ya dije, ok, mi comunidad es de mujeres hispanohablantes. Es saber eso, a qué personas quiero ayudar, a qué personas quiero llegar. Luego también es importante preguntarse uno qué problemas o qué dificultades tienen esas personas. En mi caso, el problema o la dificultad que tienen las chicas de mi comunidad, pues las mismas mías, que es el miedo a leer en inglés, que de pronto no muy confiadas para leer en este idioma, aunque hay chicas que sin duda tienen un inglés perfecto, pero aún así les gusta compartir, pues, de la lectura. Y también responder uno qué transformación van a recibir las personas después de hacer parte de mi comunidad, de la comunidad de cada Chévere uno. pregunta, chévere pregunta. Sí, porque yo siento que siempre tiene que haber como una transformación, o sea, no decir, ay, venga, nos reunimos y compartimos de un libro, o venga, nos reunimos y hacemos un baile, sino como, bueno, ¿qué va a pasar una vez la persona haga parte de esa comunidad? Ya cuando vea que ha avanzado, que vea que ha cambiado. Entonces, un ejemplo para mí, la transformación es leerse 6 libros al año en inglés. Entonces, la transformación que reciben las chicas es eso, o sea, de pasar de pronto de 0 libros en inglés a leerse 6 libros en inglés. Claro. Entonces, diría que eso es. Luego también definir es si mi comunidad va a ser online o va a ser presencial. No necesariamente tiene que ser presencial. En mi caso me ha funcionado más presencial, pero uno lo puede hacer online o lo puede hacer mixto también. Claro. Luego también diría que para mí es muy importante crearle una identidad a la comunidad, no como, ay, el grupo de Hannah. No, es como crearle un nombre, crearle un logo, no le pagues por el momento a nadie porque tú no estás recibiendo pues el dinero como para crear el super logo, nada, pero pues O busca colaboraciones. Exacto, algo muy sencillo y como que crea esa identidad. Y ya luego ahí sí ya como comunica. Las redes sociales son ese altavoz que uno necesita sí. para poder divulgar el propósito. Yo no era muy amante de las redes sociales. Yo publicaba una foto por ahí al año y ahora ha sido como entender que las redes sociales en sí, cuando son bien manejadas, tienen un poder grandísimo y es el poder divulgar, es el ser ese altavoz. Y nada, convocar, nadie va a saber lo que tú haces si tú no lo informas, o sea, nadie va a saber que me gusta leer, que quiero reunirme con chicas y simplemente no salgo a decirlo. Claro. Entonces, es eso, yo diría que esos podrían ser Wow, los pasos. me encantan esos pasos muy concretos. Creo que te voy a escuchar en algunos a ver si conectamos más. Tenemos que hacer más eventos, baby. Karencilla, la última pregunta ya ahora sí para terminar. Llevo diciendo eso como hace media hora. ¿Qué le dirías a la Karen que llegó acá hace 8 años? ¿Qué le dirías a esa Karen que acaba de llegar con sus maleticas y que pues hoy estás acá, pero qué le dirías a esa persona? Que todas las cosas pasaron y han pasado como ha tenido que ser, que todo es un aprendizaje, que las cosas malas, las cosas bonitas, todo pasa, o sea, todo es temporal y es como disfrutar en el momento en el que está uno, es disfrutar en el país en el que estamos. A veces se me olvida que estoy en Australia, a veces es como cuando paso por el Opera House es como, o sea, estoy en Australia, o sea, es como que no se vuelva paisaje. no se vuelva paisaje. Le diría a la Karen de ahorita que lo está haciendo muy bien, que no es necesario hacer las cosas perfectas, es bueno hacerlas, en el camino se van corrigiendo. Lo importante es hacer las cosas con el corazón. Sí. Y nada, que siga adelante, que si en algún momento me llegara a ir de Australia,
me voy también muy, muy contenta porque no me devuelvo a mi país o bueno, a cualquier lugar sin haber dejado una huella. Nice. Y el solo hecho de saber que dejé una huella, que creé una comunidad de mujeres que, que les gusta leer, que les gusta compartir, que les gusta socializar, para mí ya, o sea, yo me puedo ir tranquila, es como que Sí. dejé mi huella, dejé mi recuerdo, Y que hay un cambio en más personas. Exactamente. Me Entonces, encanta. sería Qué lindo. Definitivamente lo estás haciendo así. Gracias. Danos tus redes sociales, porfa, Karencilla. Ok, en Instagram, More Than Reading, BC, y en TikTok es el mismo. Alright. Página web, estamos en proceso de desarrollo para toda la línea de accesorios lectores. Sí. Y bueno, así. que Gracias, Eso. Karencilla. Karen, muchas gracias por estar aquí en Al Otro Lado. Gracias por compartir tu historia. Realmente sentimos admiración, no, o sea, por el club, pero mi admiración está en esa mujer 360 que lo está haciendo todo. Y es impresionante, es verte haciendo tu pintura, siendo de mamá, en el market de allí. Y yo digo, ¿cómo esta mujer hace todo esto? Y Y tienen que salen razón. redes sociales, o sea, un poco de Todo el cosas que tiempo, hace. yo, la mayor parte de mi tiempo de mi vida digo, no tengo tiempo. Y yo creo que puedo decir, yo creo que ya no tiene tiempo, pero igual lo está haciendo, así que creo que es un mensaje muy lindo que nos dejas a todas las personas que te vemos. Lo estás haciendo muy bien. Gracias por tomar el riesgo de venir a Australia con tus maletas y dejar este club y esta esencia tuya tan linda aquí en Australia y en al otro lado del charco, of course. Gracias. Si llegaron hasta acá, denle like, compartir, no sé, todo. Vayan y nos siguen a Vamos a nuestro tener Instagram. que hacer alguna actividad para que comenten, para que se Sí. suscriban. O sea, ¿qué vamos a hacer? Toca No sé, hay ingeniarnos que algo. pensarlo. Si tienen ideas, por favor, ayúdennos. Gracias. Bye, chao, besos. Mua.